Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Linares y vamos a resolver el ejercicio de la semana 3, el cual nos dice: Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ok, para esto vamos a resolverlo con una serie de 3 preguntas, la cual la primera dice lo siguiente: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Prácticamente eh, eh, la tensión eléctrica y el voltaje viene siendo la misma, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos leer que es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito integrado. Aparte de decir tensión eléctrica y voltaje, también le podemos llamar diferencia de potencial y sus siglas FEM, fuerza electromotriz. Para entender un poco mejor este concepto, lo haremos con un río. Vamos a ejemplificar con un río. Por ejemplo, la manera en la que fluye el agua en los ríos, podemos ver que va de un punto a otro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace que fluya el agua de esa manera? En este caso, en el ejemplo del río, pues es una pendiente, la cual crea una diferencia de potencial, ¿sí? Eh, Prácticamente con, en la electricidad viene siendo casi lo mismo, ¿sí? Porque los electrones fluyen desde el punto de más alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. Entonces, en este caso, por ejemplo, el agua fluye desde la diferencia de potencial más alta, que es hacia arriba, hacia un punto de potencial eléctrico menor, ¿sí? Entonces, prácticamente voltaje, tensión eléctrica viene siendo lo mismo. Y bueno, con eso podemos ejemplificar más o menos cómo puede ser el voltaje. La segunda pregunta nos dice: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Pues en realidad, si podemos definir un poco que de la intensidad eléctrica, eh, es muy importante, porque ya que en la intensidad eléctrica lleva la circulación de las cargas eléctricas que lleva un circuito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo podemos ver cuando no hay corriente, las cargas eléctricas en el circuito están prácticamente detenidas. Y cuando hay corriente, las cargas eléctricas fluyen. Entonces, es muy importante la intensidad eléctrica en un circuito, porque si no tiene intensidad, la corriente, la carga de electrones no puede fluir, ¿no? Eh, en nuestro segundo ejemplo, en la tercera pregunta nos dicen: ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtiene? Ok,
Del voltaje, su unidad de voltaje o fuerza electromotriz es el voltio, ¿ok? Y se representa con la letra V. De hecho, voltios recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, ¿ok? Entonces, un repaso rápido es que al voltaje se le representa con la letra V. Para la intensidad de corriente es el amperio o amper. Esta es su unidad de medición y se representa con la letra A, ¿sí? Esto, este nombre que tiene de amperio, amper, es gracias al matemático y físico André-Marie Ampère, que es un matemático y físico francés. Perdón. Para la resistencia es el ohmio. El ohmio es la unidad del sistema internacional para la resistencia eléctrica. Y de hecho esta se representa con una letra griega que se llama omega. ¿Ok? Y podemos verla un poco. Y esto es gracias al físico Georg Simon Ohm, que promulgó la misma ley. Ok, creo que eso es todo. Y gracias.